Un glucómetro es un dispositivo médico utilizado para medir los niveles aproximados de glucosa en sangre. ¿Cómo funciona? Estos glucómetros van a estar determinando la concentración de glucosa en una solución. En este caso va a ser la sangre de un paciente. Ahora, la mayoría de los glucómetros y los que vamos a discutir en esta clase están basados en tiras reactivas desechables. Muy brevemente y muy simplemente vamos a explicar la bioquímica de cómo es que funcionan estas tiras reactivas en conjunto con el glucómetro. Hay que saber que cada tira reactiva tiene una enzima llamada glucosa oxidasa. Esta enzima reacciona con la glucosa en la sangre, en la muestra de sangre que le proveemos, y va a crear una reacción en la que el producto es ácido glucónico. Este ácido glucónico reacciona con otro componente químico que está en la tira, el cual es ferrocianuro potásico. Este ferrocianuro potásico, una vez que se combinen estos dos, se va a oxidar y nos va a estar produciendo ferricianuro potásico. Una vez ya teniendo el ferricianuro, se va a producir una reacción eléctrica en la cual una corriente eléctrica va a recorrer la muestra de sangre y con esta corriente eléctrica el glucómetro puede leer la concentración de ferricianuro, el cual es proporcional, el cual es equivalente a la glucosa en sangre y así nos va a estar emitiendo un nivel de glucosa en sangre, basándose en el ferricianuro que se produjo. Entonces ya muy simplemente, ¿cómo vamos a estar utilizando el glucómetro? Son muy pocos pasos. El primero de este va a ser la higiene de manos y obviamente pues tener el material listo. El material que voy a necesitar es el glucómetro, una tira reactiva, el lancetero y la lanceta y alcohol y algodón o una toalla impregnada con alcohol que ya las venden así. Entonces lo que vamos a hacer es insertar la tira reactiva en el glucómetro, obviamente prender el glucómetro y después vamos a pinchar el dedo del paciente con una lanceta estéril, ya sea con el lancetero o si nada más se tiene la lanceta. Si ya es un paciente diabético y se va a estar realizando mediciones, pues lo idóneo es tener un lancetero para que sea mucho más fácil. Una vez que pinchamos el dedo del paciente, hay que hacer leve presión para sacar una gota de sangre. Si hacemos presión y no sale la gota de sangre o nada más se ve un puntilleo, lo idóneo es hacer otra punción, picar en otro dedo, debido a que pues, esta punción que hicimos pues, no fue lo suficiente. Después de que picamos el dedo, hay que aproximar el borde de la tira reactiva a la gota de sangre para que la tira reactiva la absorba. Y después de esto va a pasar la reacción química que ya discutimos y el glucómetro nos va a dar la medición de la glucosa en sangre. Por último, hay que anotar los resultados con día y hora específicos y si fue una medición pre o postprandial, esto es si fue antes de comer o fue después de comer. Y llevar un diario facilita mucho tanto para el paciente como para el médico para llevar un control ideal y también para hacer ajustes en cuanto a si el paciente está tomando metformina o algún tipo de insulina, poder hacer un ajuste en específico. Ahora, lo idóneo dentro de esta técnica, nada más para saber, es pinchar la mano no dominante del paciente y en la parte lateral del dedo, ya que es menos doloroso. Y si se llegase a usar esta mano, pues no vamos a estar ejerciendo presión sobre el punto en el que picamos. Entonces, para que sea menos doloroso y menos molesto para este paciente. Por último, en la descripción de este video se van a mencionar algunos glucómetros que son accesibles y útiles en cuanto a su uso fácil, el costo de las tiras, el tamaño de la muestra de sangre necesario para cada medición y pues lo más fácil que sea para usar. Muchas gracias.